Somos conscientes de que en el País Vasco se han dado pasos importantes en lo que se refiere al acercamiento ético desde la perspectiva de las víctimas en la educación para la paz. Y creemos que el Centro de Ética Aplicada ha hecho también una labor desde la perspectiva de la reflexión ética en esa dirección. Sin embargo, creemos que, en contraste, el acercamiento histórico tiene un recorrido bastante menor. Con frecuencia se tiende, además, a ver en la opinión pública como ambos acercamientos son, el ético y el histórico, no solo como si fuesen distintos, sino también se consideran antagónicos. Pero no se puede construir el futuro de espaldas al pasado. El pasado siempre está presente en cómo entendemos nuestras experiencias, en nuestras identidades, en cómo nos imaginamos el futuro al que aspiramos llegar y también en cómo entendemos los procesos y las experiencias que nos pueden acercar a él. En ese sentido, creemos que precisamente ese acercamiento histórico tiene que estar orientado a desnormalizar, a desnaturalizar la violencia, es decir, a ver la violencia como algo que es problemático, que debe ser explicado y que debe ser transformado. Es fundamental abrir espacios de diálogo y discusión donde las personas jóvenes puedan plantear, explorar, discutir, confrontar las preguntas que tienen y los relatos que tienen. Como vamos a ver ahora, tienen muy poco espacio para hacer eso. Y es fundamental. Y eso en parte se debe a ese manto de silencio que se ha generado socialmente, que hay que levantar. Pero se debe también a una idea recurrente en las personas adultas de que a los jóvenes no les interesa el pasado. Y lo que hemos visto a través de la comunidad de aprendizaje es que ciertamente no es su interés prioritario y afortunadamente no lo es, pero cuando se abren esos espacios de diálogo surgen una gran cantidad de preguntas y de inquietudes y de reflexiones que no están pudiendo expresar y no están pudiendo explorar. Que los jóvenes tienen efectivamente una gran cantidad de relatos, de fragmentos de memoria colectivos que han heredado casi sin darse cuenta a través de distintos canales de socialización y tienen también fragmentos de memoria personal, si bien no de los años de violencia, porque a muchos de ellos ya no les tocó vivir eso, sí de la experiencia de crecer en sus familias, de las que han heredado conversaciones, silencios, miedos, heridas, visiones del mundo y visiones del otro. Y esos fragmentos de memoria son activos. Eso quiere decir que es desde ellos que los jóvenes entienden la realidad en la que vive, desde la que toman decisiones de cómo vivir en esa realidad. Por eso nos parece que una enseñanza de la historia que pueda contribuir a desnormalizar y a deslegitimar la violencia no puede darse el lujo de ignorar esas memorias de los jóvenes. Por el contrario, tiene que ponerlas sobre la mesa, trabajar sobre ellas y con ellas para poder abrir la posibilidad de, a través de la reflexión, transformarlas. La sociedad vasca tiene una gran diversidad de relatos sobre el conflicto y la violencia. Y lo más productivo no es imponer un solo relato y creemos que tampoco intentar construir un relato consensuado. En primer lugar, porque esa es una tarea prácticamente imposible de lograr, pero también porque no es pedagógicamente muy propicio. Lo que consideramos que es más estimulante pedagógicamente es poder poner distintos relatos sobre la mesa y enseñarle a las personas jóvenes a interrogarlos, a discutirlos desde claves éticas, desde claves históricas y promover esa conversación crítica entre ellos. Como equipo, en el trabajo que sigue estaremos desarrollando material educativo específico para abordar estos temas, a partir de lo que hicimos ya, otros materiales adicionales, y en el plano de la investigación creo que se abre un campo muy interesante para estudiar las maneras en que las personas jóvenes responden cuando sus memorias personales y colectivas entran en diálogo, cuando son interrogadas y cuando se exponen a distintas versiones sobre lo que ocurrió en el pasado. Nos sorprendió muchísimo encontrarnos que también había gente joven en nuestras mismas circunstancias, con preguntas, que conocían silencio en su ambiente, que sentían tensión cada vez que se tocaba el tema, y pues ahí encontramos una especie de punto en común
y sobre el que pudimos construir pues, un diálogo, ¿no? Un espacio seguro en el que podíamos expresarnos libremente en cualquier momento. Lo que me llevo es que conozco más facetas de lo que se puede decir la verdad, porque lo que se descubre es que cada persona ha vivido en un micromundo, cada persona ha tenido experiencias distintas y lo que eran mis opiniones, mis ideologías iniciales, aunque no hayan cambiado drásticamente, por ejemplo, sí que es cierto que entiendo muchísimo mejor a todo el mundo. Entiendo mucho mejor tanto a la gente que opina más o menos como yo, a la gente que para nada opina como yo, pero por lo menos les he entendido. Y he entendido de dónde vienen sus frustraciones, de dónde vienen sus opiniones, y eso hace que sea mucho más fácil tanto defender mi postura como estar abierto a entender a otras personas y así pues, poder vivir en paz, que al final es un poco el objetivo de todo esto. Eso es, yo creo que hemos conseguido una especie de distancia reflexiva. Yo en un principio llevé una idea cerrada, una idea sólida, una idea consolidada, influenciada pues, por un entorno más radical que el de Miguel, por ejemplo, y a lo mejor no la he cambiado, pero al final de todo este proceso he conseguido desarrollar una nueva perspectiva desde la que poder analizar críticamente esa primera idea que yo tenía en las primeras sesiones. Una de las ideas preconcebidas más claras es la de una continuidad, por ejemplo, histórica del conflicto vasco milenario que se pasa de padres a hijos y que es inevitable. Esa sensación de, pase lo que pase, esto va a estar aquí. Eso es una de las ideas preconcebidas que deconstruimos, no solo de forma ideológica, sino de forma factual, con textos y mirando a la historia. Y demostrando que pues efectivamente no es algo milenario, es algo que sí que se puede parar y es algo que no siempre ha existido y que tiene un origen y que puede tener un fin, como estamos viendo ahora mismo. Eso es una de las más grandes, una de las ideas más grandes preconcebidas. Otra idea preconcebida que yo llegué a romper es el de la legitimación de la violencia, ¿no? En algún sentido. Nos dimos cuenta de que la violencia siempre acarrea sufrimiento en todos los casos.